¿vale? Yo soy cubana, Okay. mi familia es cubana, pero yo me vine aquí a España con 9 años. Y nada, pues hubo un punto en nuestra vida que mis padres decidieron que era mejor intentar, pues, mudarnos a Estados Unidos y pues así fue como lo aprendí. O sea, estuve viviendo una temporada en Estados Unidos y ahí pues tuve la oportunidad de aprender el idioma. Sí, sí, sí. Porque yo considero que uno de los errores más comunes que tenemos los aprendientes de idiomas, porque yo también soy una de ellas, ¿no? Es que yo creo que nos obsesionamos mucho con consumir contenido meramente para que enseñe, ¿no? Que enseñe ese idioma, ¿no? Y no nos enfocamos tanto en quizás consumir un contenido que genuinamente nos guste y que en nuestro idioma nativo nosotros veríamos, Okay. ¿no? ¿Vale? Y yo creo, mi teoría es que al fin y al cabo, cuando una persona llega a, pues, a España o a algún país de Latinoamérica, entra en esta zona de, pues, de confort, ¿no? De, vale, ya está, en el país, en algún momento aprenderé el idioma, ¿no? Bienvenidos a otro episodio de Spanish Hacks, en donde entrevistamos a expertos en el aprendizaje de idiomas que te van a ayudar con sus consejos, con su experiencia y con sus historias a que la curva de aprendizaje sea más corta para ti en tu aprendizaje del español. El día de hoy tenemos a una profe que viene desde Alicante, España. Creo que es la primera vez que tenemos a alguien específicamente de Alicante, así que va a ser muy interesante saber un poquito más de la cultura, porque claro, en España, aunque es un país, tienen diferentes regiones, tienen diferentes comidas, bueno, es un país muy variado y creo que va a ser muy bueno que puedan conocer a alguien de una parte de España como Alicante, así que le doy la bienvenida a Suset. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. Oye, pues mira, tú, la verdad es que eres una profe que comparte en redes sociales un contenido muy diferente, al menos de los que yo he visto, ¿no? O sea, normalmente un profe de español comparte frases o cosas así, lo típico. Pero tú compartes cómo das tus clases en vivo, las conversaciones que tienes con tus estudiantes y, bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿volverte profesora de español fue algo que tú planeaste o fue simplemente una casualidad de la vida? Muy buena pregunta y sí, fue totalmente una casualidad, porque yo de hecho, bueno, yo estudié filología hispánica, básicamente lengua y literatura, pero yo decidí hacer esa carrera porque yo era una apasionada de la literatura. A mí realmente la lengua pues no me importaba tanto y justo me metí a esa carrera porque quería aprender muchísimo pues de literatura, me encantaba leer, etcétera. Y empecé la carrera, la disfruté muchísimo, pero poco a poco me fue llamando la atención mucho más todo el tema de la lengua, de la parte quizás como más pragmática y lingüística, ¿no? De lo que es en sí el español. Y sí que es cierto que coincidió que durante mis 4 años de carrera, pues yo hice muchas amistades con Erasmus. No sé si te suena este término, ¿no? Sí. Y bueno, para quien no lo conozca, son estos estudiantes, ¿no? Que vienen de pues, universidades principalmente europeas, ¿no? Y hacen como una especie de intercambio, ¿no? Durante, pues, quizás pues, un trimestre o todo el año aquí en una universidad española. Y entonces, pues justo coincidía que todos los años a mí me llamaba muchísimo más la atención quizás hacer amistad con esos Erasmus y en mí pues siempre tuve esta curiosidad de entender por qué alguien había elegido estudiar español, ¿no? Y me acuerdo que tuve compañeros que venían de islas remotas que yo ni siquiera sabía cómo ubicar en el mapa y a mí me fascinaba, ¿no? El pensar, o sea, ¿cómo llegas hasta ahí? O sea, ¿por qué? ¿No? Y toda la variedad de, pues de acentos y, no sé, de maneras, ¿no? En las que han aprendido el español. Y fue así, o sea, poco a poco me fue llamando más la atención, pero nunca, o sea, en mi cabeza nunca realmente estuvo la idea de enseñar
español, pero bueno, sí que es cierto que por aquella época yo trabajaba en un restaurante y bueno, como tal, yo ahora vivo aquí en Alicante, pero antes vivía en una ciudad muy pequeñita, en el centro de España, que se llama Valladolid. Y bueno, en Valladolid no mucha gente habla inglés y yo en los años que trabajé en ese restaurante, pues siempre que había algún turista que no hablaba español, pues siempre me tocaba a mí tener que, pues eso, traducirle a mis compañeros y tal. Y pues justo coincidió un día que pues fue una pareja al restaurante, no hablaba nada de español y pues nada, o sea, pues me acuerdo de estar hablando con ellos, no sé qué, tomarles el pedido y justo pues cuando yo salía esa tarde de mi turno de trabajar, pues ellos se acercaron y me dijeron, pues nos gustaría aprender español, somos nuevos en la ciudad, nos acabamos de mudar y yo recuerdo pensar, es que yo nunca he enseñado español, o sea, es que no sabría ni por dónde empezar. Y entonces, pues, surgió así, o sea, les empecé a dar clases particulares, fue algo que me empezó a llamar mucho más la atención. Luego sí que es cierto que empezó todo el tema de la pandemia, entonces nada, pues yo me enfoqué más bien en terminar la carrera de esa manera tan rara, ¿no? Con todo el tema de las clases que sí online, no sé qué. Y entonces me enfoqué más bien en terminar la carrera y aparqué un poco eso de enseñar español. Pero luego, pues, como vi que sí que me llamaba muchísimo la atención, pues justo lo que te había comentado, el enseñar español, qué es lo que lleva a la gente a aprender el idioma, pues yo decidí hacer el máster. Yo dije, ¿por qué no me meto a hacer el máster de pues cómo justamente enseñar español como lengua extranjera? Y nada, realmente hice el máster, no fue la mejor experiencia, es decir, y entonces pues yo decidí que era quizás pues hora de construir algo por mi cuenta y así empecé, o sea, empecé en plataformas, pues ofreciendo clases particulares y poco a poco, o sea, lo fui construyendo, pero esa es la historia. Sí, fue Wow. sí, un cúmulo de casualidades. Before continuing with this video, I just want to remind you that in the third link in the description of this video, you can get access to the Spanish Hacks membership. In the Spanish Hacks membership, you're gonna get access to native Spanish teachers who are gonna help you to reach fluency in Spanish this year. But if you don't feel ready for that yet, then go to the second link in the description of this video and join my Patreon, where you'll get access to weekly Spanish lessons for beginners, intermediate students, and mini episodes of my podcast with a full transcription and a vocabulary list, so that you can get to the next level. Not to mention that in the first link in the description of this video, you'll get access to free short stories in Spanish that'll hit your inbox every other day. Now, let's continue with the episode. Ahora, cuando estabas en la universidad estudiando filología y tal, y llegan esos estudiantes, que me imagino que estudiaban eso, ¿no? Filología. Sí, hispánica. ¿Y de qué nacionalidades más o menos te acuerdas? ¿Algunas 2 o 3 nacionalidades que te llamaran la atención? Claro, sí, lo más típico pues sí era Italia, Francia, sí, Reino Unido, pero luego me acuerdo que tuve una compañera de Taiwán, que es muy popular el español allá y lo hablan muy bien. ¿En Taiwán? Sí, wow. sí. Okay. Luego tuve muy buena amistad con una compañera que era de Argelia y hablaba un español precioso, pero sí. Y luego, pues una compañera, por ejemplo, que vivía en una isla, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, lo siento. Como tal, su lengua materna era el francés y lo mismo, hablaba un español increíble, sí. Ok, de acuerdo. Oye, qué interesante. Bueno, nunca me hubiera imaginado que alguien de Taiwán o algo así. En Europa, creo que hoy en día el español es algo muy popular, al menos por lo que yo he notado. O sea, es impresionante cuántas personas quieren aprender este idioma. Y para ti, o sea, cuando empiezas a darte cuenta que quieres estudiar para poder ayudar a las personas de manera más profesional, digamos, cuando empiezas ya a trabajar con la gente, o sea, ¿en qué momento es y cómo empiezas? Yo, como te digo, empecé en plataformas, ¿no? Las típicas plataformas en las que realmente no es solamente
O sea, la gente que está no es solamente que ofrece clases quizás, yo que sé, de inglés, español, sino que ofrece lo que sea, ¿no? O sea, diferentes servicios. Y yo empecé ahí poco a poco, ¿no? Pero sí que es cierto que llegó un punto en el que yo tenía mi calendario lleno y eso fue muy positivo, pero digamos que a nivel financiero, ¿no? No estaba reflejando pues la cantidad de horas que yo pues le estaba echando pues a eso, ¿no? A todos los alumnos, a la cantidad de clases que tienes que preparar. Y entonces, nada, pues me puse en contacto pues con un profesional a la hora de cómo construir como tal pues tu negocio, ¿no? A partir de un servicio, en este caso como es enseñando español. Y pues ahí empezó todo de manera más profesional, ¿no? Por así decirlo. Sí. ¿Qué cambiaba? O sea, que te independizabas, que hacías tu página web, ¿qué es lo que cambió para ti en ese momento? O sea, el principal cambio fue que yo ahora puedo decidir, o sea, yo ahora decido con quién trabajo, con qué Ah, tipo de mira. alumnos trabajo, ¿no? O sea, es Ujú. decir, yo antes enseñaba español desde a una niña de 5 años que vivía en Inglaterra, y esto es real, hasta un veterano de la guerra de Vietnam en Estados Unidos, de Guau, 92 años, ¿no? O sea, un súper diferente. muy diferente, exactamente. Claro. Hasta Ujú, lógicamente, pues lo típico, ¿no? Personas que están en la universidad, pero lo que voy es, no, o sea, son perfiles muy diferentes. ujú. Entonces requería muchísimo tiempo el preparar esas clases, también yo soy una persona muy perfeccionista, creo que esto es algo que tenemos todos los profesores en común, ¿no? Y que claro, le queremos dedicar pues tantísimo tiempo a ese estudiante que luego las horas que dedicamos específicamente a esa persona pues no se refleja, ¿no? De manera pues sí, a nivel económico. Y eso pues es muy frustrante porque al fin y al cabo es tu trabajo, Por ¿no? supuesto, o sea, al final pasas quizás, no sé, una hora extra armando el material o lo que sea, y luego otra hora con el estudiante, ¿no? Pero quizás no llegas a cobrar esa hora extra. Exacto, ¿no? Y entonces ahora, claro, pues yo me dedico a trabajar con un perfil de estudiantes muy específico, Mm, ¿no? de acuerdo. Eso. Me gustaría preguntarte un poco más adelante sobre los cambios en tu metodología, pero antes de eso, quisiera preguntarte, ¿cómo aprendiste inglés? Porque ya me dijiste que, por ejemplo, cuando estabas en Valladolid, mucha gente no habla inglés, pero Ujú. tú sí lo hablabas. ¿Cómo aprendiste? Vale, pues realmente yo no soy española. Ah, eh, ¿cómo? sí, yo nací en Cuba, ¿vale? Yo soy cubana, Okey. mi familia es cubana, pero Ujú. yo me vine aquí a España con 9 años. Y nada, pues hubo un punto en nuestra vida que mis padres decidieron que era mejor intentar pues mudarnos a Estados Unidos y pues así fue como lo aprendí. O sea, estuve viviendo una temporada en Estados Unidos y ahí pues tuve la oportunidad de aprender el idioma. Sí, sí, fue Ah, así. de acuerdo. Pero esa es la razón por la que no tienes tu acento cubano. Claro, exacto, Mm, sí, sí, de porque yo acuerdo. básicamente, claro, yo soy más española que cubana. Ah, ya. Y tus padres imagino que sí tienen su Sí, acento. mis padres tienen un acento bastante marcado, sí. Cool. A mí me encanta el acento cubano porque es súper amigable, es súper como, no sé, extrovertido, tal y así. Sí, sí. Aunque debo, la verdad, debo mencionar que a veces, me cuesta trabajo entender a veces. Ah, no, a mí también. ¿Sí? Ah, sí. Ah, bueno. A mí también. Cuando me reúno quizás con la familia, lo Mm, típico de Navidad o si hay alguna celebración, a veces estamos en grupo y claro, ellos se vienen arriba y también los cubanos somos como muy, pues sí, no nos emocionamos de manera muy rápida, ¿no? Llevamos esa sí. pasión al extremo y a veces, claro, a veces me pierdo en la conversación, digo, uy, esto es lo que sienten mis alumnos. Ah, claro, exacto, exacto, ¿eh? Lo bueno es que lo puedes entender, ¿no? Sí, sí, sí. Qué Pero, buena. ujú. Okey, entonces, tú eres cubana de nacimiento, pero, ¿y cómo es eso para ti? O sea, ¿te sientes, cómo es ser de 2 culturas? O sea, ¿te sientes más de una, más de otra o no? Mm, realmente esta es una pregunta que si me la hubieras hecho hace 10 años, no sabría qué responderte, Mm, porque
Al fin y al cabo, yo viví 9 años de mi vida en Cuba, ¿no? Y eso es toda, pues es que es toda mi infancia. Fue allá pues sí, se dio en Cuba. Pero luego, pues todo lo que es mi adolescencia, pues mi etapa del colegio, universitaria, fue aquí en España. Y quizás hace 10 años sí que yo estaba un poquito más confundida, ¿no? Pero a día de hoy no. O sea, a día de hoy la respuesta que siempre doy es que depende muchísimo del contexto y depende de el grupo con el que estoy. Es decir, si yo estoy con mi familia cubana, sí que es cierto que en muchas ocasiones me siento fuera de lugar, porque realmente hay ciertos códigos, ciertos códigos sociales que yo todavía no, pues ya no llego a entender, ¿no? Porque ya es una cultura que ya está muy alejada quizás de lo que yo vivo día a día, ¿no? Claro. Pero luego, por otro lado, cuando estoy quizás con un grupo enteramente español o quizás europeo, una cultura más europea, pues me pasa lo mismo. O sea, hay cosas hay ciertos códigos o, sí, pragmatismos que quizás yo no llego a entender o no llego a conectar del todo, ¿no? Entonces, depende muchísimo del contexto, pero digamos que es algo que ya no, pues no me perturba, la verdad. O sea, es algo que acepto. Creo que en mí, pues, hay como una fusión de las dos culturas y sí, o sea, y lo vivo y lo acepto, pues de esa manera, o sea, no... Sí, además es una buena combinación, ¿no? Al final. Sí, totalmente. Qué bien. Oye, entonces, ¿aprendes inglés por lo que entiendo en Estados Unidos? Sí, en Estados Mm. Unidos, sí. Y realmente la manera en la que aprendí inglés pues es muy graciosa porque no lo aprendí ni en ninguna academia ni con libros, sino que lo aprendí viendo Netflix. Okey. A ver, ¿cómo lo hacías? No sé si conoces esta serie que fue muy popular, la de Crónicas Vampíricas. Uf, no, esa no sé O qué es. no sé cómo está traducida como Diario de un vampiro o algo así. Okey. Que es esta historia de los dos hermanos que son vampiros, que viven en un pueblo que es así como muy misterioso. Es muy estilo Crepúsculo, pero es una serie. Ah, quizás, ¿no era como Vampire Diaries o algo Sí, así? sí, Ah, okey. esa serie, sí. Ya. Okey. Yo me obsesioné con esa serie, entonces yo la veía, pues el audio en inglés y los subtítulos también en inglés. Claro, y al principio me frustraba un montón porque yo no entendía nada. Pero luego poco a poco es como que tu oído se adapta, ¿no? Pues a todo lo que es el ritmo, a la velocidad, te familiarizas muchísimo más con las estructuras, con el vocabulario, lógicamente con la gramática. Y realmente fue así como aprendí inglés. Wow, okey, de acuerdo. Oye, muy bien. Sí. Me encanta que digas eso, porque, yo siempre bueno, yo soy un exponente del comprehensible input, ¿no? Y para mí es algo que, siento que a veces es difícil de llegar a entender, aunque es muy simple. Ujú. Para ti, ¿cómo es este proceso? Porque al final, cuando alguien se sienta a consumir un contenido que no entiende del todo, lo que termina pasando muchas veces es se frustra, lo deja y piensa que no sirve. Y como tú dijiste, o sea, poco a poco me imagino que fuiste Claro. consiguiendo resultados. Exacto, sí, sí. Mm, Esto es algo que hablo diariamente mm, con mis alumnos, porque yo considero que uno de los errores más comunes que tenemos los aprendientes de idiomas, porque yo también soy una de ellas, ¿no? Es que yo creo que nos obsesionamos mucho con consumir contenido meramente para que enseñe, ¿no? Que enseñe ese ujú, idioma, ¿no? ujú, Y no nos enfocamos tanto en quizás consumir un contenido que genuinamente nos guste y que en nuestro idioma nativo nosotros veríamos, claro, ¿no? sí. Entonces yo tengo a este grupo de estudiantes que siempre está viendo vídeos, que siempre están consumiendo podcast, en TikTok, pero claro, es contenido relacionado a cómo mejorar tu español, cómo aprender este vocabulario, cómo expresarte, ¿no? Y nunca está relacionado con el contenido que a ti te gusta. Ujú, Si te gustan, yo qué sé, si te gustan los videojuegos, si te gusta, yo qué sé, las artes, la literatura, pues empieza, ¿no? A consumir ese contenido que genuinamente claro, te gusta, ¿no? ujú, Y siempre les digo lo mismo a mis alumnos, que te pasas horas viendo Netflix, pues intenta buscar una serie, una ujú, película de un tema que te guste, claro.
¿vale? Y que en este caso pues está en español, ¿no? Ujú, Una de las recomendaciones que siempre doy, La Casa de Papel, ujú, ¿no? Que es tan popular mundialmente, ¿no? Pues lo mismo. O sea, si empiezas a verlo, que sea pues porque te gusta, no porque sea una buena serie para aprender español o porque esa súper recomendada, no, porque te gusta. ¿Es un tema que te gusta? Vale, ujú. pues empieza a verlo. Pero es eso, ¿no? Es como que a veces nos enfocamos demasiado, ¿no? En eso, en tener ese input, pero no nos damos cuenta de que, jolín, ¿de qué es eso? De que quizás es mucho más fácil para nuestro cerebro eso, disfrutar y aprender mediante pues, un contenido que veríamos pues eso, en nuestro idioma nativo. Por supuesto. Ahora, si yo fuera un estudiante, ¿cómo me recomendarías que empezara a ver contenido en español? O sea, ¿qué debería hacer? Ya dijiste, tú veías en inglés con subtítulos en inglés, ¿cierto? Vale, pues mira, quizás empezar a ver series y películas es un salto bastante grande, ¿no? Porque requiere mucho más tiempo, Mm, mucha más dedicación, pero por ejemplo, no nos vamos a engañar, pasamos muchísimo tiempo en redes sociales, mm. ¿no? Scrolleando y hablando en plata, perdiendo el tiempo. Entonces, si vas a perder 1 hora al día viendo vídeos, pues intenta, Mm, por ejemplo, entrenar a tu algoritmo, mm, ¿no? Y lo mismo, que no sea solamente vídeos de cómo mejorar tu español, apréndete esta lista de 10 frases que decir cuando vayas al restaurante, no, sino de, mm, pues, creadores de contenido que te gustan, o sea, que te gusten, sí. O sea, que mm, hablen de temas que, pues que sí, que tú encuentras interesante. mm. Me Entonces, encanta. esa sería, sí, creo que sería la primera recomendación. Ujú, Mm. sí, Y si no entiendo, o sea, ¿qué debo esperar? ¿Debo solo seguir y esperar que poco a poco lo entienda? claro que sí, sí, Mm, sí. O sea, al fin y al cabo, el objetivo principal, aunque sé que es frustrante, no es entender toda la historia. O sea, mm, jamás vas a entender todas las palabras, toda la historia al 100%. O sea, lo más importante es entender el contexto y que poco a poco vayas entendiendo mejor pues cómo funciona la tonalidad, por ejemplo, en español, el mm, ritmo, ¿no? Cómo los nativos, cómo hacemos ese intercambio, ¿no? de códigos que antes estaba mm. hablando, ¿no? Eso es mucho más importante que entender la historia al 100%. ¿Y tú en cuánto tiempo más o menos dirías que después de ver esta serie ya podías empezar a hablar o comunicarte, aunque sea de manera conversacional? Yo me acuerdo que, pues como a los 3 meses, Guau, muy rápido. sí, a los 3 meses, Guau. sí, ¿Y cuánto consumías al día, por ejemplo? lo consumía mucho. Ah, sí. Pero que al fin y al cabo, yo también entiendo que en aquella época, hombre, yo era adolescente, ¿no? Mm. Entonces, tenía permitido perder muchísimo más tiempo. Claro. Ahora mismo, claro, por ejemplo, yo ahora estoy aprendiendo portugués Ujú. y por más que yo quiera estar 5 horas al día viendo una serie en portugués, sé que no debería hacerlo, ¿no? Ujú. Pero en aquella época es porque yo me acuerdo que tenía 14 años, mi única preocupación era estudiar. Claro. Entonces yo podía estar toda la tarde tirada en el sofá viendo Netflix, viendo crónicas vampíricas que no pasaba nada, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. Y ahora quizás que le dedicaras unos, que 10 minutos cada día o algo así. Es eso. Sí. Y ni tan mal, o sea, son 15 minutos, pero yo siempre les digo a mis alumnos, no es como quality time. O sea, no te Mm, enfoques tanto en quantity time, no, sino quality time. No, o sea, ujú. son 15 minutos de eso, de input y de que estás viendo algo que tú disfrutas y que es en tu lengua, ¿cómo es que se dice? No sé cómo expresarlo bien, sí, como tu idioma meta, ¿no? Ah, Entonces, ujú. Sí, sí, sí. es así. O sea, no, Mm, no hay que enfocarnos tanto quizás en, pues 1 hora. Me voy a sentar y voy a estar viendo esta película 1 hora. Pues no, porque quizás es que tu concentración pues no está ahí. sí. Sí. Oye, Susa, tengo una pregunta para ti, porque, bueno, muchas veces aquí al podcast también vienen extranjeros que hablan español muy bien y cuentan sus historias sobre cómo lo hicieron. A veces la gente escribe en los comentarios que debería invitar a más gente que aprendió desde casa y tal, pero yo realmente no puedo controlar cómo aprenden los invitados, ¿no? Entonces, tú, en tu experiencia con tus estudiantes, ¿dirías que si solamente estás en tu país, sin acceso a tantos
a tantos hispanohablantes, ¿se puede llegar a aprender español a un nivel alto o no? ¿O tienes que ir a un país a aprenderlo? Sí, totalmente. O sea, y de hecho, en mi experiencia con los alumnos que tengo y que he tenido, al menos el patrón que se repite en mi caso es que los alumnos que viven fuera de un país hispanohablante normalmente le dedican muchísimo más tiempo y tienen un nivel muchísimo más alto de Ah, español, wow. ¿vale? Que quizás ya alumnos, personas que ya viven en ese país. Ok, ok. ¿Vale? Y yo creo, mi Ujú, teoría es que al fin y al cabo, cuando una persona llega pues a España o a algún país de Latinoamérica, ujú. entra en esta zona de, pues, de confort, ¿no? Vale, ya está. En Mm, el país, en algún momento aprenderé el idioma, ¿no? claro. Y claro, tiene su riesgo. Eso es. Mm, Tienes el riesgo de entrar pues en esa zona de confort, ¿no? Y quizás luego te das cuenta de que ha pasado un año y no has aprendido nada. sí, es verdad. Sobre todo como adulto, ¿no? Porque cuando eres Ujú, adulto, pues tienes muchísimas responsabilidades, tienes que trabajar, si tienes hijos, si tienes una familia, ujú. entonces tienes ahí ese riesgo. Y entonces dirías que la clave para aprender un idioma es cuánto tiempo le dedicas. O sea, ¿sería esa como que la clave más importante? ¿O cuál sería en tu opinión? Para mí la clave es intentar incluir ese idioma en tu rutina, Mm, ok. ¿vale? Es decir, no tanto, y esto es algo que yo les digo mucho a mis alumnos, no tanto sentarte a estudiar, sino lo mismo, encontrar en tu día esas actividades que tú ya haces, ¿no? Esas horas que ya están cubiertas, ¿vale? Que ya están ocupadas, e Ujú. intentar meter el español de manera natural. Es decir, Mm, si vas de camino al trabajo y estás conduciendo, pues ponte un podcast, ujú, empieza a escuchar un podcast o escucha música en español. ujú, Algo tan sencillo como ponerte el móvil en español, ujú, ¿no? O yo qué sé, si estás en el gimnasio, pues lo mismo, escuchar o un podcast o música. Pero eso es, realmente no es encontrar más horas en el día para sentarte a estudiar el idioma, ujú. sino intentar incluir el idioma de manera natural, ya en esa Ya, rutina que tú tienes construida, ¿no? claro. Sí, o Ujú. sea, al final así no estás, tienes 30 minutos de español, ¿no? Sino que estás usando el español en cualquier momento que puedas de tu día. Exactamente, es como, siempre les digo lo mismo a mis alumnos. Por ejemplo, yo en mi caso considero que tengo un nivel de inglés bastante bueno, no Ujú, es el mejor, pero a lo que voy es que a día de hoy yo no estudio inglés. O sea, claro. yo no me siento eh, al día 30 minutos para mejorar mi vocabulario o aprender nuevas estructuras, no. La Ujú, manera que yo tengo quizás de mejorar o de mantener mi inglés es mediante leer, ujú. ver una película o algo tan sencillo como lo que te había comentado de estar una hora perdiendo el tiempo pero viendo memes en inglés. Lo Claro. mismo. Es lo Sí, sí, mismo. sí. Pero es tener el idioma en tu rutina, o sea, ya lo tienes inculcado en tu rutina. Me encanta. Sí, me encanta. Además, así no se siente tanto el esfuerzo que le estás Exacto. poniendo. Ujú. Bien. Oye, ¿y qué cambió de cuando empezaste a dar clases de español a ahora? O sea, tu forma de dar la clase, ¿cómo era versus hoy? Claro, si me preguntas, si me hubieras hecho esta pregunta hace 3 años, te hubiera dicho, uff, pues de manera muy caótica. Porque antes, claro, como trabajaba con perfiles tan diferentes entre sí, pues yo tenía que dedicarle muchas horas a Ujú, preparar una clase muy específica, ¿no? Pero creo que el mayor cambio es que a día de hoy trabajo con mis estudiantes siempre teniendo en mente un objetivo ujú, y un objetivo muy específico, ¿vale? Por ejemplo, yo con mis estudiantes cuando se unen a la academia, siempre les digo, vale, tenemos que sentarnos y plantear los objetivos que tenemos a corto plazo, porque yo entiendo que a largo plazo es lo típico, tener fluidez en español, alcanzar este nivel, bla, 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 vale, pero a ujú, corto plazo, ¿dónde queremos estar? ¿Qué mm, tipo de interacciones quieres tener? ¿No? ¿Qué tipo de errores queremos evitar? ¿No? ¿Cómo nos queremos sentir a la hora de hablar español y de tener esas interacciones? ¿O cómo queremos incluir el español en nuestra rutina?
¿no? Ujú, Son más bien los objetivos que tenemos que tener en mente a la hora de, pues, de empezar las clases. ujú, Y claro, la gran diferencia es esa, que antes yo empezaba esas clases, tenía esas clases con los alumnos a las que les tenía que dedicar muchísimas horas y no había un objetivo, ¿no? ujú, En mente, porque quizás realmente un objetivo como pues ir a España y no sé, tener conversaciones en el restaurante, es que eso es algo, no es tan específico, claro. ¿no? Mm, Entonces, siempre busco con mis alumnos ir como al hueso, mm, ir al hueso. Es como, en 3 meses, ¿tú cómo te ves? O sea, ¿en qué ujú, fase estamos con tu español? Lo que te he comentado. ¿Cómo te quieres sentir ujú, hablando español? ¿No? Por ejemplo, una de las cosas que más se repite con los alumnos que yo trabajo es que ellos quizás han estado muchos años estudiando español, pero todavía están en esta etapa en la que sienten muchísimo pánico a la hora de hablar, ujú, sienten vergüenza cuando cometen algún error o se quedan en blanco cuando no saben qué responder, ¿no? Y quizás llevan estudiando español muchísimos años, ¿no? Y es algo que supuestamente claro. no debería pasar, ¿no? Pero pasa. Ujú, mm, Y entonces nosotros nos enfocamos mucho en eso, vale, ¿qué podemos hacer, vale, para que el objetivo sea que en tu próximo viaje a España, a Alicante, a Madrid, y tú estés interactuando, yo qué sé, sí, en el restaurante o en el gimnasio, en cualquier otro contexto, en el momento en el que tú no entiendas algo, ujú, no quieras alejarte de esa conversación y darle la espalda a esa mm, persona, ¿no? claro. Entonces, es eso. Yo trabajo mucho en unos objetivos muy específicos. De acuerdo. Y Ujú. tú junto con el estudiante lo van definiendo juntos, entonces. Exacto. Claro, sí. Okey. Sí, sí. Mm, O sea, es algo que okey. estoy redefiniendo. Ujú, totalmente. Sí. Algo que me llamó mucho la atención, que lo mencionaba al principio, es que cuando tú subes tus videos y son tus clases en vivo, Ujú. algo que noté es que en varios de ellos, no sé si es como un roleplay o algo así, pero estás como, poniendo al estudiante en la situación de estar en McDonald's o lo que sea, ¿no? Y tiene que pedir o Exacto. algo así. Esto, eh, ¿hay una forma especial en que lo manejas o Sí, simplemente? sí, sí. eh, Al fin y al cabo, yo a mis alumnos normalmente trabajo con ellos, siempre les digo que en la academia van a tener tanto su tiempo en cantidad y Ujú, de calidad, ¿no? Es limitado. Entonces, normalmente yo trabajo con ellos por un periodo de quizás 3 meses, ¿no? Y mm, por eso nos enfocamos en esos objetivos, no tan específicos. Pero a lo que voy con todo esto es que cada semana yo, o sea, le marco pues ciertos objetivos al alumno, siempre hay como una unidad que tenemos que completar, ¿no? Dependiendo del tema, del contexto, etcétera. Pero en cada clase a mí me gusta hacer roleplays con ajá, los alumnos, ¿no? Quizás, no sé, si la primera unidad está relacionada con, pues, cuando te tienes que presentar en español. Yo siempre les digo, ¿cuál es la probabilidad, ¿vale? En la que tú estés en una situación en la que tengas que decir, hola, soy Suset, tengo 26 años, nacido en Cuba, ahora vivo en Alicante y dar como todo este discurso. No. claro, claro. ¿Vale? Yo, por ejemplo, los roleplays que les pongo, las situaciones es, vale, vienes aquí a Alicante y quieres conocer a esta persona, quieres hacer amistad, ¿no? Con esta persona. O si eres una persona, por ejemplo, de negocios, quieres tener el contacto de esta persona, pues ¿cómo te acercarías a esta persona? ¿Cómo iniciarías la conversación? ¿No? Entonces, Ujú, es en ese tipo de situaciones en las genial. que los pongo, ¿no? Que se Ujú, sienta pues lo más realista claro. posible. Sí. Y que se pongan ellos creativos, ¿no? Me imagino que ellos tienen que pensar cómo. Exacto, sí, sí, Mm, sí. O sea, yo siempre les digo lo mismo. Yo les doy esta estructura, yo los voy guiando, les doy estas herramientas, pero es eso, es como en el momento en el que empieza el roleplay, es ujú. como si fuera la vida real. Entonces tú te las Claro. arreglas. O sea, Claro. siempre tienes la posibilidad de dar al botón, ¿no? Y de apagar y te vas de la clase, pero eso sí es que se sienta pues se sienta lo más realista posible. Sí. Claro, y siento que así el estudiante no solamente aprende español, sino que además gana confianza, ¿no? Porque cuando van a enfrentar esa situación, pues saben que pueden hacerlo, aunque no hayan estado ahí todavía, ¿no? Exactamente, ¿no? Y Mm, siempre, claro, estas son situaciones pues quizás más cotidianas, ¿no? Lo típico del restaurante, pero luego los pongo en situaciones pues muy comprometidas,
¿no? Situaciones en las que ellos me dicen, no hay posibilidades de que esto me suceda yo, ya verás. Y efectivamente ha pasado. O sea, de hecho tuve un estudiante hace un par de meses. Ujú. Me acuerdo que estábamos haciendo un roleplay y nada, o sea, yo quizás ese día me vine un poco arriba y el roleplay era que estaba de vacaciones y había alquilado como un Airbnb y llegó al Airbnb y había un problema en el baño, había una gotera y, o sea, una situación quizás un poco exagerada, pero era una Sí. situación complicada, ¿no? Mm. Efectivamente, le pasó eso. Sí. Semanas después se fue a Costa Rica y le pasó eso. Mira, para ¿Ves? ¿Ves? Yo no estoy tan loca, no estoy tan loca. Y de llegaste a tu punto. pudo manejar bien la situación porque ya lo había practicado. Sí, sí, sí. Wow, qué bien. Sí, claro, a veces hay situaciones que ni te esperas Claro, y tienes que estar exactamente. listo. Ujú. Sí, sí, es hablar Ujú. pues con las herramientas que tengas. Y Mm. quizás no tienes todo el vocabulario y pues te las tienes que arreglar. O sea, cómo poder expresar esa idea. Ujú. ¿Y cómo prefieres corregir al estudiante para que mejore? En el momento. Yo lo corrijo en el Ah, momento, sí. O okey. sea, a mí no me Okey. importa hacer una pausa y decirle, es así, o sea, sí, Mm. sí. De acuerdo. Bien. Porque quizás si espero hasta el final, ya, claro, no es como que se va acumulando, Mm. entonces es más difícil retenerlo, ¿no? Sí, sí, Entonces, por supuesto. sí, sí, sí. Bien. Ahora, me gustaría ir un poquito a la parte de Alicante, bueno, más bien preguntarte, o sea, ¿realmente fue en Alicante de donde te sientes más, parte o de qué parte de España te sientes más? Uf, creo que esto es una pregunta un poco prematura, la verdad, y te digo por qué. Y es porque llevo muy poco tiempo en Alicante. Okey. Llevo un añito. O sea, yo me mudé aquí hace muy poco, entonces, claro, ahora mismo, claro, todavía hay una parte de mí, de mi corazón, que todavía está en Valladolid, ¿no? Claro, Entonces, quizás esto me lo puedes preguntar dentro de un par de años. de acuerdo. Ahora mismo no sabría darte una respuesta. Sí. Y Ujú. y y en Valladolid, ¿cómo es? Ya me dijiste que es un lugar pequeño, pero, o sea, la gente, ¿cómo es? ¿Qué puedes esperar si tú vas a visitar a Valladolid? Vale, muy buena pregunta. Valladolid es una ciudad que, bueno, es la capital de una región que se llama Castilla y León, ¿vale? Mm, Que de hecho, bueno, Valladolid fue capital de España hace muchos años, pero fue capital. Y sí, Valladolid es una ciudad bastante pequeñita, es muy similar a Alicante, o sea, no hay tanta diferencia en cuanto a tamaño, pero lo complicado de Valladolid es el tiempo, okey. porque estamos justos pues ubicados en el centro de España, ¿vale? En invierno hace muchísimo frío, mucho, mucho, Mm, mucho, mucho frío. No tenemos nieve, entonces es aburrido porque, claro, estás ahí aguantando el frío, pero no tienes nieve, ¿no? ujú. Y luego en verano hace muchísimo calor, Uf, mucho, mucho calor. Entonces es algo lo que te tienes que mentalizar si vas a visitar claro. la ciudad, sí, que es en verano mucho frío, Ujú, en invierno muchísimo frío. Es una ciudad como de temperaturas como de extremo, ujú, entonces sí, eso es una de las cositas a tener en cuenta. Luego se come muy bien, la gastronomía en Valladolid es muy buena, o sea, muchos bares, muchos pinchos, ujú, muy buena comida en general. Es una ciudad muy cultural, mm, tiene mucha historia, es más bien una ciudad que tira más hacia lo medieval, ¿no? Entonces okey. hay mucha más cultura y sí, hay mucha más historia de esa época. Ujú, Siempre hay algo que hacer, pero sí, quizás es una ciudad que esté más enfocada más bien a lo cultural y no ujú. tanto al ocio. Okey. Es algo a tener en cuenta. Quizás es una ciudad más bien más familiar. Sí. Mm. Sí, es una ciudad muy pues como muy de retiro, realmente. De acuerdo. O sea, hay Sí, mucha gente ya en esa edad, claro, digamos. claro, sí. Mm, En sí, España, pues bueno, tiene un porcentaje sí, de población pues muy envejecida, ujú. pero Valladolid sí, totalmente. Sí, sí. Guau. Pero es Ujú. una ciudad histórica, entonces. Sí, es muy histórica. Sí, Mira, hay sí. castillos, este tipo de cosas. Sí, sí, sí. Uno Genial.
castillos más famosos es el castillo de Peñafiel, que está en una montaña, ¿vale? Y la forma del castillo es como un barco. Wow, qué loco. Sí, es muy bonita. Sí, es muy bonita. Pero el castillo de piedra, me imagino. Claro, el castillo es de piedra, sí. Ok. Sí. Qué bien. A mí me encanta eso. La verdad es que tengo muchas ganas de ir a España, sobre todo por esa parte como medieval, como, sabes, histórica que tienen ustedes. Y también es que España creo que realmente es una mezcla de muchas culturas, ¿no? Al final. Ujú, Sí, claro, por aquí es que han pasado pues un montón de pueblos. ujú, Entonces, sí, o sea, no es lo mismo, es que todo cambia muchísimo. Si te vas al norte, si te vas, por ejemplo, a Asturias, que es una de mis regiones favoritas, mm, eh, pues casi te recuerda mucho más, por ejemplo, a lo que es Escocia, por ejemplo, ah, o toda esta parte de Reino Unido, ¿no? O sea, por ejemplo, los ujú, platos típicos, la bebida típica es la sidra, ujú, o uno de los instrumentos más famosos es la gaita, ¿no? Si te vas, por ejemplo, ujú, a Galicia. Entonces, sí, si te vas, por ejemplo, a lo que es el sur, toda la zona de Granada, Córdoba, pues te recuerda muchísimo quizás a una arquitectura más árabe, ¿no? Y parece ujú. quizás, no sé, que el avión te ha llevado, yo qué sé, a algún país árabe, a Marruecos, ¿no? En vez de España. Ujú, Claro, por ejemplo, si te vas al centro, si te vas a Mérida, es una ujú. ciudad con ruinas romanas. Ah, mira. Por ejemplo, a Segovia, que Segovia es una ciudad que está, nada, muy cerquita de Valladolid, también es una ciudad romana. O sea, hay un Mm, acueducto enorme, un acueducto romano. Entonces, claro, o sea, es un país que dependiendo de la zona es que es tan diferente ujú, en cuanto a su gastronomía, la cultura, sí, todo, o sea, cambia todo, ¿no? E incluso el idioma también, ¿no? ujú, Entonces, sí, o sea, realmente puedo decir que o sea, soy una persona muy privilegiada ujú, por vivir en el país en el que vivo, porque sí, es como que no te hace falta realmente salir al extranjero, ujú. porque con que te quedes en España y te vayas a la otra punta donde tú vives, es que Claro. parece que estás en un país diferente. ¿Has tenido que aprender alguna lengua autónoma? No, realmente no. Por ejemplo, aquí en Alicante se habla el valenciano, Ujú, pero es algo más bien que están intentando, más bien como cuidar. O sea, es una lengua que están mm, intentando proteger. O sea, como tal, muy poca gente te habla el valenciano. Sí que es cierto que se ujú, enseña en el colegio todas las señales y todas las indicaciones y tal. Por ejemplo, si estás en el tren o en el mm, autobús, siempre o sea, te dan como todas las indicaciones en español, en valenciano y en inglés. Eh, ujú. pero eso es más bien, es, es una lengua que está intentando proteger, ¿no? No es Ya, tan, o sea, es muy raro que te encuentres a gente que te hable en valenciano. de acuerdo. Sí, sí, sí. Oye, ¿cuál sería de las ciudades que tú has visitado en España? ¿Cuál sería tu top 3? O sea, ¿qué le recomendarías a la gente? Vale. Mm, te lo voy a, te voy a responder más bien por regiones, Ok. ¿ok? Ujú, Porque ciudades, me lo pones muy difícil. ujú, Por regiones te diría Asturias, ujú, ¿vale? Que está justo en el norte. Mm, sí, Asturias, sobre todo los pueblos de Asturias, que son un montón. Los pueblos tienen una magia increíble. O sea, ujú, parece que estás, no sé, en algún tipo de cuento o que estás en las crónicas de Narnia o sí, ujú, es precioso. Luego, lógicamente, te recomendaría Castilla y León, ujú, que es una región, ¿vale? Por toda la historia medieval y pues por toda la historia que tiene. ujú, Y luego Andalucía, ujú. porque Uf. es que Andalucía es que es otra cosa. O sea, Andalucía es precioso. O sea, vas a Andalucía y te enamoras. Sí, he visto algunos videos y se ve impresionante. Claro, o sea, todo, Ujú, todo, sí. todo. Además, Sí. yo diría que, aunque es uno de los acentos más difíciles en el español, también es uno de los más bonitos. A mí me encanta, sí, Sí. Mm. sí, sí, sí. Oye, si, bueno, ahorita estás aprendiendo portugués, dijiste. Digamos, si tuvieras que aprender un idioma nuevo hoy, Mm. con toda la experiencia que ya has acumulado, ¿qué 3 cosas harías a partir de hoy? Vale, intentaría meter ese idioma en mi algoritmo, Ujú, ¿vale? Consumir contenido, pero eso, contenido que me guste, no tanto enfocado a
lo típico, aprende estas frases, no sé qué, estos verbos, ¿no? Porque sí, desgraciadamente paso mucho tiempo en redes sociales. O sea, es parte de mi trabajo, entonces sí, es así. Eso, entrenaría mi algoritmo para intentar meter ese idioma. Todo el tema del input, con pues eso, viendo series, películas, música, lo mismo. Y luego, por ejemplo, a mí me gusta mucho leer. Entonces, sí, intentar lo mismo. Quizás intentaría leer un libro que quizás haya ya leído en español, ¿no? Y ya me conozco toda la historia y todo lo que va a pasar, ¿no? Y quizás no tengo tanta frustración a la hora de, jolín, es que no entiendo qué es lo que está pasando, ¿no? Y lo intentaría leer pues en ese idioma. Aunque quizás ese libro originalmente no esté escrito en, yo qué sé, por ejemplo, a mí me gusta todo el tema de la cultura coreana, ¿no? No estoy aprendiendo coreano, pero si el día de mañana me despierto y digo, pues quiero aprender coreano, es algo que yo intentaría hacer, ¿no? Intentaría leer o sea, a mí me gusta mucho leer, intentaría leer ese libro, ¿no? Que quizás originalmente no está escrito en coreano, pero como ya me conozco la historia, pues eso me da la oportunidad de quizás enfocarme más bien en las estructuras, en aprender nuevo vocabulario, en lo mismo, cómo es que funcionan esos códigos, etcétera. Sí. Bien, me encanta. Ok, entonces el algoritmo, el input y leer. Y leer, sí, sí, sí. Genial. Sí, creo que la Oye, gente valora mucho el tema de leer. Sí. sí, ¿verdad? He escuchado que a muchos les funciona esto de leer. Y sobre todo, una vez escuché que si quieres hablar mejor un idioma, tienes que escuchar más el idioma. Si quieres escribir mejor el idioma, tienes que leer más el idioma. Ujú. Y bien, me gusta esta parte de leer. Sí. La última pregunta que te quiero hacer es, para las personas que nos están viendo o escuchando y que están en diferentes etapas de su proceso del aprendizaje del español, ¿qué mensaje o consejo les darías? Vale. No quiero sonar cliché, pero el primer consejo es, lógicamente, que te marques unos objetivos muy, muy, muy específicos. El objetivo no puede ser, quiero conseguir A2 en español en 3 meses. No, es qué tipo de interacciones quiero tener, cómo me quiero sentir hablando español y qué cosas quiero evitar. Ese es el primer punto. Y sobre todo, el segundo punto es que más allá de lo difícil que puede llegar a ser el aprendizaje de un idioma, porque creo que eso, por ejemplo, es una parte que no hemos hablado, pero es una parte muy vulnerable. O sea, aprender un nuevo idioma, sobre todo siendo adulto, es algo muy, 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 muy vulnerable y es algo con lo que tengo que hacer yo mucho hincapié cada día con mis alumnos. Pero más allá de eso, de lo difícil que sea aprender un idioma, tienes que aprender a no solo disfrutar el proceso, y lo mismo, aquí no quiero sonar súper cliché de disfruta el proceso, no, sino de aprende a disfrutar y a, no sé si respetar o admirar también a la persona en la que te estás convirtiendo durante todo este proceso, en el que estás aprendiendo un idioma. Porque aprender un idioma no solo va de aprender un idioma. ¿Vale? Aprendes muchísimas cosas más, aprendes muchísimas más habilidades. O sea, tienes la capacidad de desarrollar incluso tus habilidades sociales, ¿no? Y digamos que desbloquear cosas de tu personalidad que quizás no eres capaz de hacer en tu idioma nativo, ¿no? Y sí lo eres en español, ¿no? Entonces, eso es quizás enfocarte más bien en la persona en la que te estás convirtiendo durante ese proceso. Y quizás el proceso no sea bonito y sufres, porque claro que sí, porque es difícil, sí, pero es eso, es también, sí, o sea, aprende a respetar y sí, a valorar a la persona en la que te estás convirtiendo durante esa etapa. Sí, Me gusta, sí. O una forma diferente de ver esto de disfrutar el proceso. Al final estás descubriendo otra parte también de ti total. y desarrollan otras habilidades, ¿no? Ujú. Bien, me gusta mucho. Oye, Suset, te quiero agradecer muchísimo por estar aquí y por compartir con nosotros toda tu experiencia, por compartir un poquito de tu historia, de, sabes, lo que disfrutas enseñando español a otras personas que quieren aprenderlo. Y nada, la verdad es que se ve que tienes mucha pasión por esto y que te gusta y disfrutas mucho estar en el uno a uno con la gente, sobre todo en tus videos y en la forma en la que hablas del aprendizaje. Sí, muchas gracias. Fue un placer, un placer. Y sí, he disfrutado mucho. Estaba nerviosa al principio, pero sí, me ha gustado mucho. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti por estar aquí.
Y amigos, si les gustó este episodio con su set, no se olviden de darle like aquí abajo, de suscribirse al podcast de Spanish Hacks y también en la descripción de este video van a tener los links para que vayan a seguir a su set, para que vayan a ver su contenido y estoy seguro que eso les va a ayudar muchísimo en su aprendizaje del español. Así que vayan a conocerla y nosotros nos vemos en un siguiente episodio.